una reprogramación con todas sus técnicas es la yoga. Y la primera técnica, la respiración; la segunda, la alimentación; tercera, el movimiento del cuerpo, que hace que se restablezca la secreción de las glándulas endócrinas, que son su secreción, las hormonas. Por lo tanto, esto se resignifica el sistema nervioso autónomo. Así también existe la otra cara de la moneda, que muchos practicantes de yoga, inclusive maestros de yoga, que realizan su parte interior, muchas veces no cambian de comportamiento porque no se dan cuenta de lo que están haciendo o se fanatizan en algo. Recuerden, como decía el maestro Reinaldo Laferré en su obra Yoga Yoguismo, que el fanatismo y la ignorancia son las bases de la destrucción del ser humano. Entonces, ese fanatismo, porque quieres realizarte internamente, pero tu mundo exterior no está realizado, y piensas que es mejor realizarse interiormente cuando no te das cuenta que lo interior y lo exterior simplemente son dos caras de una misma moneda que se deben expresar en una sola unidad. Entonces, por lo tanto, aquí viene también la otra cara de los practicantes de yoga, que no cambian de comportamiento, aunque su mundo interior lo puedan tener ordenado. Y eso hace pues de que no sea tan efectivo la yoga solamente en la parte interna del ser humano. Tiene que expresarse en su parte mental y en su parte exterior del ser humano, en su hacer. Y entonces, por lo tanto, no sé si tendrán alguna pregunta, algún comentario nuestros queridos invitados, Wilfredo Peña o Jorge Marcavillaca de Cusco, Perú. No los escuchamos por un problema de audio que hay, sin embargo, podemos recibir sus notas o sus comentarios o sus preguntas. A ver, creo que parece que nuestro querido Wilfredo Peña está escribiendo, nos lo podría leer nuestra querida asistente Luisa. Ya apenas están escuchando el audio. Ok. Parece que recién se está restableciendo la comunicación, ¿no?, con el audio. Esas son las fallas que se presentan, pues, digamos, en esta parte tan interesante, que en este mes de septiembre, final de septiembre, el Sol está pasando por una zona fotónica y que las comunicaciones celulares y otras formas de comunicación masiva están siendo muchas veces interrumpidas o apagadas. Entonces continuamos pues entonces en estas conclusiones de este ciclo de conferencias que vamos teniendo todos los viernes de 5 a 6 de la tarde, hora de México. Y para terminar este capítulo en la Matesis, tenemos que decir pues que su base epistemológica es una epistemología de la vida, y para entender esta epistemología de la vida necesitamos entrar al análisis epistemológico planteado por el maestro David Félix Olivares como método. Claro, lógicamente existirán muchos métodos para poder abordar la base epistemológica y la matesis, que vendría a ser la epistemología de la vida. Entonces, entender toda esta estructura va a necesitar muchos investigadores en diferentes campos, porque la filosofía, entrando a la ciencia con una forma aplicada, con una forma más humanística y real, entonces tendríamos que tener muchos investigadores en diferentes campos para que se pueda realizar esta matesis como una expresión realmente de la realización integral del ser humano. Y decimos de la realización integral porque el ser humano, para recordarles lo que hemos estado tratando en reuniones anteriores, que viene a ser también no solamente la zona interna, sino también la zona del pensamiento, la zona mental y la zona externa. Entonces, esa integración de esos tres campos va a constituir una integración del ser humano. Parece que tenemos un comentario. Adelante, Luisa, por favor. Dice el maestro Esteban, en cuanto al planteamiento matesis, ¿cuándo será presentado como parte de los estudios de tesis, antitesis y síntesis? Síntesis, ok. Bueno, en la parte inicial de la dialéctica desde Hegel, adelante por favor, Luisa. Puesto que hasta ahora no se conoce mucho este tema de matesis, gracias por su respuesta. Sí, entonces,
En esta parte tan interesante, dialéctica del planteamiento de tesis, antítesis, síntesis, desde Hegel, ¿no? Carlos Marx y otros más, pues han expresado como una forma de razonamiento humano. Y la parte de la matesis necesitamos en este siglo XXI, los investigadores que estamos abordando la parte filosófica, que no solamente este es el único servidor que estamos escribiendo ya sobre esta parte filosófica, existen muchos más, ¿no? Y por lo tanto, este siglo XXI creo que va a tomar en cuenta esta parte de la matesis, una proposición hecha por el maestro Reynald Laferrière en los años 1960 y ampliada y explicada por el maestro David Ferriz Olivares hasta los años 1992. Y entonces nos resta a los discípulos, ¿no?, que hemos nacido en este pensamiento tan maravilloso del maestro Reynald Laferrière, direccionada por el maestro David Ferriz Olivares, explicada por él, que podamos nosotros hoy en día llevar esto a las aulas académicas, llevar a los ambientes científicos y de investigación, para que dicha proposición sea toda una realidad bajo una estructura. Y yo calculo, para contestar su pregunta, nuestro querido maestro Wilfredo Peña, para contestar su pregunta, calcula en unos 5 años que ya estará esto vertiéndose a un nivel académico con maestrías y doctorados. Bueno, hay otra pregunta. Adelante, Luisa, por favor, si puedes leer. Wilfredo Peña dice, ¿cómo se puede entender qué es matesis? La matesis es la vivencia de la síntesis como una primer, diríamos, acervo. Ahora podríamos decir también que la matesis es la vivencia de una síntesis, de una conclusión, de un darse cuenta, de poner conciencia en algo para pasar al estado de vivencia. Por ello también los famosos BUMIs expresados por el maestro Laferrière, ¿no?, ampliados y explicados por el maestro David Ferriz Olivares, el término BUMI es un estado de conciencia y vivencia. Por lo tanto, si nos quedamos solamente con estado de conciencia, no somos unos seres íntegros, no ponemos en concreto lo que nos estamos dando cuenta. Así se me doy cuenta que el cigarrillo me hace daño y no lo dejo de fumar, simplemente no hay matesis, no es la síntesis viviente, el ejemplo viviente no eres tú. Entonces la matesis también hay que tomar en cuenta que es realizado por cada ser humano, con diferentes formas y maneras, y la experiencia que tiene cada ser humano va a constituir una matesis diferente para cada ser humano, porque su realidad es diferente. Entonces tendríamos que tener esa amplitud también de la experiencia, basado en la individualidad del ser y no basado en una generalización del ser. Así el que fuma de repente se da cuenta que el cigarrillo hace daño y no va a ser una regla que al día siguiente lo deje, o al minuto instante que se da cuenta lo deje. Probablemente pasen 10 años y no lo ha dejado, y se muera y no lo ha dejado a pesar que se dé cuenta. Entonces el estado de conciencia no es suficiente. En esta era el saber necesitamos el estado de vivencia, porque saber justamente es conocimiento más experiencia. Por eso el sabio es el que tiene una experiencia del conocimiento y no solamente un conocimiento. Pues vamos a finalizar ya esta primera parte tan interesante, esta segunda parte de la explicación de la matesis, pero pareciera que hay algún comentario más. Adelante, Luisa, por favor. Jorge Macaravillaca dice, maestro Esteban, ¿qué podemos hacer para que el postulado matesis sea aceptado como parte de los estudios científicos y filosóficos? Estamos en proceso para que sea aceptado, y necesitamos hacer una estructura filosófica, y basándonos pues en todo el conocimiento filosófico, ¿no?, en todos los requisitos para que sea una estructura filosófica, ¿no?, tendríamos que nosotros abordar estos campos y sobre todo demostrar una epistemología para el basamento, es decir, el basamento fundamental de la matesis es una epistemología de la vida, y la epistemología de la vida necesita una estructura desde el punto de vista filosófico para que pueda integrarse no solamente en el campo intelectual, sino en el hacer del ser humano. Y esto es todo un proceso que calculo que en 5 años
ya lo tendríamos por lo menos bosquejado y elaborado para que dicha estructura sea conocido por el mundo. Muchas gracias por su participación, Jorge, y también nuestro querido Wilfredo, querido Jorge. Si tienen algo más que aportar o alguna pregunta, adelante por favor, antes de terminar el programa. Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Disculpen por la falla técnica, que no hemos podido escucharle a nuestros invitados, y también pues muchas gracias, agradeciendo a nuestros queridos hermanos del Cusco, que están liderizados por nuestro querido Jorge Marcavillaca, profesor, ¿no?, de las escuelas del Cusco, y también tenemos en Maracay, Venezuela, al maestro Wilfredo Peña, ¿no?, peruano también, que vive en Venezuela, que es todo un líder en el campo de la yoga en este sector. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Se sigue